Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien porque yo estoy muy feliz de estar haciendo este video. Yo soy Frida y sí, como lo vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando del documental Quiet on Set y de todos los abusos que sufrieron varias personas que trabajaron en Nickelodeon. Este documental fue lanzado el 17 de marzo de este año 2024. Está conformado por 4 capítulos, cada uno dura 43 minutos aproximadamente. Y aquí nos enteramos de varios testimonios de personas que trabajaron en Nickelodeon, contando cosas de cómo el ambiente de trabajo era súper tóxico, había abuso de poder, cómo ponían a niños actores a hacer chistes con connotaciones sexuales. Y si de por sí estas cosas ya son malas, nos enteramos de historias como las de Drake Bell, donde tipos asquerosos que tenían mucho poder e influencias aprovecharon todo esto para hacerle daño a los más vulnerables. De esto y más estaremos hablando en este video. La verdad es que desde hace mucho yo quería hablar al respecto de este tema, ya que desde hace tiempo se han hecho públicas las cosas que hacía Dan Schneider. Actrices como Alexa Nikolas y Janet McCurdy han expresado lo mal que se la pasaron en sus respectivos programas. Alexa en Zoey 101 interpretando el personaje de Nicole y Janet McCurdy interpretando a Sam Pocket tanto en iCarly como en Sammy Cat. Y pues con este documental ya hay más información para exponer a este tipo de personas asquerosas que se aprovechan de los niños y de las personas que trabajan con ellos. La verdad es que les recomiendo que se queden hasta el final del video porque no solo mencionaré cosas que se dicen en el documental, sino que también recopilé más información de podcasts, entrevistas, publicaciones y así. Entonces les recomiendo que lo vean completo. También me ayudarían mucho si le dan like porque pues YouTube no recomienda mucho ese tipo de videos que hablan sobre estos temas. Y pues sí, les comento que se tratarán temas delicados, así que si igual ustedes son algo sensibles con los temas de los cuales hablarán en este video, les recomiendo que no lo sigan viendo. Y pues por el tamaño del guión creo que este video va a quedar un poco largo, entonces si lo quieren tomar como podcast mientras hacen lo que ustedes quieran, pues adelante. O si quieren ir por unas palomitas o algo para beber o así mientras lo ven, dense, porque realmente sí es mucha información. Primero hablaré un poco de Nickelodeon, después de todos los abusos de Dan Schneider y de otras personas que formaron parte de Nickelodeon, y por último estaré hablando individualmente de casos como el de Janet McCurdy, Alexa Nikolas, Amanda Bynes y por supuesto Drake Bell. Y bueno, pues acorde a YouTube la mayoría de las personas que ven mi canal tienen de 18 a 24 años y luego le siguen el grupo de 25 a 34, entonces basándome en estos números supongo que ustedes, los que están viendo este video, crecieron con las series de Nickelodeon. Personalmente yo sí crecí con shows tanto de Disney Channel, Cartoon Network y obvio Nickelodeon. De este último vi series como Drake y Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious, Sammy Cat. También recuerdo que alcancé a ver Kenan y Kel y pues estos shows de niña me hacían reír mucho, eran de mis favoritos. Recuerdo que los veía todo el tiempo porque no solamente los pasaban por televisión por cable, sino que aquí en México eran transmitidos también por Canal 5. Y real, cuando pienso en mi infancia, automáticamente también recuerdo estos programas y de lo mucho que me hacían reír en su momento, pero siento que si ahora los vuelvo a ver, no los podría disfrutar de la misma manera, porque ya sabiendo todas las cosas turbias que pasaban en el set, te das cuenta que todo lo que veías pues era eso, una simple pantalla, donde todo eran risas y felicidad cuando la realidad era completamente diferente. Se sabe que Dan Schneider era el consentido de Nickelodeon, porque él fue el creador de todos estos shows anteriormente mencionados. Literalmente, proyecto o programa en el que Dan Schneider estuviera era automáticamente un éxito. Y pues este Dan empezó su carrera como actor. Siempre le daban el papel del chico gordito y todos los chistes que se hacían de él eran referentes hacia eso, pero él quería demostrar que era capaz de ser alguien más, que lo vieran como un escritor talentoso. El primer show en el que trabajaría como escritor sería en uno llamado Head of the Class, pero no sería hasta 1994 que empezaría a trabajar en Nickelodeon para el programa All That. Le pidieron que escribiera el capítulo piloto y evidentemente su trabajo le gustó mucho a los ejecutivos de Nickelodeon, lo que causaría que Dan empezara a escribir y a producir más capítulos para All That. El concepto de este show estaba inspirado en un programa de Estados Unidos muy conocido que es Saturday Night Live, en el cual se hacen muchos sketches, y All That quería hacer eso, pero obviamente con niños, y es aquí cuando ya se nos empiezan a revelar las cosas raras que pasaban en el set. Una de las primeras personas que vemos es a Leon Frierson, que formó parte del elenco de All That, de las temporadas 4 a las 6. Él revela que la cosa que lo hacía sentir más incómodo era vestir leotardos súper pegados, en los cuales él se sentía muy expuesto, y más a una edad donde estás aceptando y conociendo tu cuerpo. Pero no solo eso, sino que él tenía un sketch donde él interpretaba a un superhéroe el cual llevaba por nombre The Nose Boy, o por su traducción al español, el chico nariz. Parte de la caracterización del personaje es que él usaba un vestuario donde en los hombros llevaba supuestamente unas narices, las cuales no tengo que decir que parecen.
Olsen. Y aparte le ponían una nariz falsa. El poder de esa nariz es que lanzaba una sustancia transparente a la cara de las niñas actrices, haciendo alusión a ya saben qué cosa. No lo digo explícitamente porque papá YouTube se enoja y ajá. Pero sí, evidentemente hay connotaciones sexuales muy claras ahí. Liam también comenta que prefería asumir que eso era su trabajo a pesar de que le incomodaba mucho, porque lo mejor para él era no quejarse con Dan Schneider, ya que estar con él era sinónimo de éxito. Así que en esos momentos él optó mejor por callarse. Luego nos muestran a Katrina Johnson, quien protagonizó All That de los 10 a 16 años. Cuenta cómo Dan Schneider fue su mentor. Él acompañaba a todas las audiciones y que cuando ella estaba grabando el capítulo piloto de All That, básicamente le dijo que ella era su favorita y que en otra ocasión los productores le plantearon a ella y a sus padres la idea de tener su propio show, el cual llevaría por nombre The Katrina Johnson Show. Obviamente cuando le dijeron esto a ella fue algo súper emocionante, porque si de por sí ella ya estaba amando la idea de participar en All That, el tener su propio show era incluso mejor. Pero las cosas empeorarían en una ocasión cuando los productores llamaron a los padres de Katrina y le dicen que ella está engordando mucho, que tenía que bajar de peso porque ya había una niña gorda en el show y no podía haber otra. Ante esto sus padres respondieron que Katrina era una bailarina y que ella estaba bailando 6 horas al día, que no había más que pudiesen hacer al respecto. Sin embargo, Katrina menciona cómo ella por mucho tiempo se repitió esas palabras en su cabeza: no puede ser la gorda, y de cómo sigue escuchando esas palabras hasta el día de hoy, para que vean que el impacto de algo vivido en la infancia puede afectarte aún de adulto. Asimismo, Katrina expresa que como cuando ella empezó a crecer y dejó de lucir como una niña, pues la empezaron a hacer a un lado del programa y llegó su versión más joven a reemplazarla. Esta versión más joven fue Amanda Bynes. Esta Amanda tenía un talento y carisma nato, lo cual Dan Schneider vio de inmediato. Y pues esto hizo que no solo se llevaran a Amanda a All That, sino que después le crearían su propio programa, el show de Amanda. Y pues con la llegada de Amanda, evidentemente Katrina empezó a tener menos tiempo con Dan, al grado de que ella se empezó a cansar de la situación y optó mejor por ir a la universidad. Y pues al año de haberse salido de All That, se entera que Amanda iba a tener su propio show. Esto la dejó en shock, pero al mismo tiempo entendió que la favorita de Dan iba a tener el programa que alguna vez le prometieron a ella. Y pues el show de Amanda sería el primero que Dan Schneider creara desde cero. Así que eso le daba más poder. Y es aquí cuando nos presentan a dos escritoras mujeres que trabajaron para el show de Amanda. Este show se empezó a hacer en el año de 1999 y en ese entonces casi no había posiciones para mujeres en programas de sketches. Entonces cuando a una de las escritoras de nombre Jenny Killian le llamaron y le dijeron que sería escritora del show de Amanda, fue como un sueño hecho realidad para ella. Por otro lado, la escritora Christy Stratton había estado en Los Ángeles durante 7 años y le alegraba que iban a pagarle por ser escritora en un programa de comedia. Pero lo malo empieza cuando les dicen que van a compartir salarios, básicamente tener 2 escritoras por el precio de uno. Ellas cuentan que no vieron que algo similar le pasara a un escritor hombre, pero ambas decidieron no quejarse porque estar en un show de Nickelodeon era una gran oportunidad. Entonces aceptaron que les pagaran de esa forma. Ellas cuentan que los primeros días trabajando en Nickelodeon fueron muy gratos, realmente fueron muy divertidos, que tanto como Christy y Jenny se llevaron muy bien entre ellas, pero una de las primeras red flag que vieron fue que Dan decía que las mujeres no eran divertidas, que no podían escribir comedia. Incluso una vez en la sala de escritores dijo algo como: les reto a que me nombren a una mujer escritora que sea divertida. U otra ocasión en donde Dan se acercó a ellas y les preguntó si les molestaba que se refiriera a ellas como las chicas, ya que eran las únicas mujeres escritoras. A lo que ambas contestaron que no, y la respuesta de Dan ante esto fue como: ay, qué bueno, porque no soporto a las chicas que se enojan por este tipo de cosas. Ya saben, comentarios pasivo-agresivos hacia ellas en general, pero las cosas se ponen peor. En el show de Amanda había un personaje creado por Dan llamado Penelope Taint, y la palabra taint hacía referencia a esa parte del cuerpo que está entre el pene y el ano. Este Dan tanto a Christy como a Jenny les dijo que no dijeran el significado de esa palabra. A ellas no les parecía en absoluto divertido este chiste, pero no importaba, si a Dan le parecía divertido, se ponía en el show. También comparten cómo las hacía gritar de repente cosas sin sentido. Tipo, ellas estaban trabajando y de repente en la pantalla aparecía un mensaje de Dan Schneider que les decía como de grita esta palabra, y ellas tenían que gritarlo. Pero las palabras iban de cosas inocentes a ya cosas más fuertes, porque después ya les decía que gritaran cosas como soy una idiota, escalando a palabras más fuertes como puta
grita. Y si ellas no gritaban esas cosas cuando Dan les decía, les volvió a mandar otro mensaje en mayúsculas y con signos de exclamación diciendo que lo hicieran. Pues esto eran cosas que pasaron ambas, pero ahora les contaré cosas que pasaron individualmente. Primero les contaré lo que pasó Christy y después Jenny para no revolvernos. Bueno, pues Dan una vez le dijo a Christy que le pagaría $300 si se comía 2 botes de helado en 30 minutos. Ella, sin dinero y ganando medio salario, pues aceptó. Obvio, cuando terminó de comer el helado vomitó por lo mal que se sintió, pero si de por sí es raro que tú como jefe le pongas a hacer esto a tu escritora, lo peor es que Dan no le pagó los $300 a Christy. Entonces un día que una mosca iba volando, Dan dijo algo como, alguien mate esa mosca por $30. Y esta Christy le contestó con, debería agregarla a tu cuenta, haciendo alusión a que no le pagó los $300. Esto causó que Dan se molestara, la llevara a su oficina y le dijera, ¿cómo te atreves de acusarme de que no hago bien mis apuestas? O sea, imagínense el cinismo de este hombre. No le pagó a Christy sus $300 y todavía se enoja cuando ella hace este comentario. Ella obviamente ante la reacción de Dan y su temperamento se espantó y le dijo como de que, oye, no, era una broma. Y otra cosa horrible que hizo Dan fue que le dijo a Christy que se subiera a una mesa y empezara a sodomizarse enfrente de él y todos sus compañeros. Esto es muy triste porque ella obviamente no quería hacerlo, pero se sintió presionada por esa posición de poder. Aparte está Jenny cuenta de cómo el ver a Christy en esta situación ha sido lo peor que ha visto en un ambiente de trabajo. Y en el documental cuando le preguntan a Christy sobre eso, ella prefiere no responder, dice que no le gusta recordar eso, que se siente avergonzada. Y pues para Dan aparentemente no era suficiente el humillar a sus escritoras y que solamente recibieran medio salario, sino que quería disponer de todo su tiempo. A esta Christy la despidieron porque en una ocasión fue a un concierto en un fin de semana y porque otro día salió con sus amigos. Ya saben, cosas que alguien normal hace por recreación, pero al parecer esto para Nick era un delito. Y bueno, ahora vamos con Jenny. Ella expresa cómo Dan le dijo que para la segunda temporada de Amanda Show tenía que trabajar 27 semanas, pero solo le pagarían 16, lo cual le pareció muy injusto porque ella ya estaba trabajando en la segunda temporada del show y tenía que hacerlo por 11 semanas sin paga, pero recuerda cómo en ese momento contrataron a un escritor hombre que no tenía nada de experiencia y a él sí le iban a pagar el sueldo completo. Al final Jenny solo duró trabajando 4 días en la segunda temporada de Amanda Show porque la gota que derramó el vaso fue que Dan le hizo unos comentarios súper inapropiados. Dan le preguntó a Jenny que si ella no solía hacer sexo telefónico, a lo cual ella molesta le contestó que no y Dan le respondió, ¿no habías dicho la temporada pasada que solías tener un trabajo así? Esto obvio indignó mucho a Jenny, lo que provocó que ella empezara a llorar. Porque con todo esto podemos ver que a Dan no le importaba lo talentosas que pudieran ser estas escritoras, sino que por el hecho de ser mujeres las humillaba, las menospreciaba, las ponía en situaciones súper incómodas y desagradables. Y si eso no fuese suficiente, el sucio Dan también les mostraba no por en su computadora. Y también le pedía a Jenny masajes. Tipo le decía, si me das un masaje, pongo tu sketch en el show. O sea, como que lo decía de broma, pero aquí se aplica la frase, es broma, pero si quieres no es broma, porque no es ningún secreto que al socio Dan le gustaba que le dieran siempre masajes en el set. Incluso Alexa Nicholas ha mencionado antes de cómo a Dan le encantaba que en especial trabajadoras mujeres le masajearan el cuello. Y pues para finalizar con Jenny, ella una vez se acercó al gremio de escritores y les preguntó que si estaba permitido que 2 escritoras compartieran un sueldo. Ellos obviamente le dijeron que no y acto seguido el gremio le llamó a Dan para preguntarle sobre la situación. Y esto en vez de que causara que él se sintiera avergonzado o mal por lo que había hecho, pues no, se molestó porque lo atraparon. Esto causó que Dan le llamara a Jenny muy molesto, preguntándole si ella estaba conspirando contra Nickelodeon, y la amenazó diciéndole que si él encontraba que ella había dicho más de lo que debía, no volvería a trabajar en Nickelodeon para ningún otro proyecto de nuevo. Y pues Jenny, cansada de esta situación, terminó demandando a Dan junto con Christy por discriminación de género, ambiente hostil, entre otras cosas más que ya les conté. En respuesta a esta demanda se hizo una investigación interna en Nickelodeon, pero como sabemos Dan Schneider siguió escribiendo show tras show sin tener ninguna represalia. Pero Jenny y Christy no serían las únicas trabajadoras detrás de cámaras que sufrieron maltrato por parte de Dan, y la verdad no he visto que casi nadie hable de ella, pero Karen Finley Thompson, editora de All That, también relata que todos los trabajadores tenían que esforzarse más que Dan, en el aspecto de invertirle más tiempo a su trabajo, o si no iban a ser despedidos. O sea, chequen, esta Karen trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, sin comer, sin ir al baño,
porque Dan siempre quería tener a todos a su disposición. Esto llegó al grado de que ella terminara en el hospital y aún hospitalizada y enferma, ella aún seguía teniendo estrés por su trabajo. Igual Dan le había prometido otro trabajo, pero no se lo dio. Prefirió dárselo a un hombre sin experiencia. Lo mismo que le pasó a Jenny. Aparte, también comenta que Dan nunca se dirigía a ella directamente. O sea, que Dan le hablaba a Karin a través de su asistente. Que Dan le decía a su asistente cosas como, dile que haga esto mejor. Dile que lo haga de nuevo. O sea, nunca había un trato cara a cara con ella. Otra vez esto demuestra que Dan no apreciaba a sus trabajadoras mujeres. Él mismo ha dicho que según no hace distinciones de género a la hora de contratar a alguien, pero no lo sé, Rick. Al final, con todos estos malos tratos, Karin terminó renunciando. Pero regresando a los niños actores, ahora hablemos de cómo Dan tenía ciertos comportamientos raciales con los niños. Un ejemplo sería Raquel Lee Ballou. Espero estarlo pronunciando bien. Ella estuvo en la primera temporada del show de Amanda y cuenta cómo cuando fue su cumpleaños número 13, el elenco le llevó un pastel, y lo que hizo Dan Schneider fue molestarse. No había razón aparente para este enojo, pero igual la mamá de Raquel dice cómo Dan mostraba más preferencia por Amanda y Drake que por Raquel. ¿Por qué habrá sido? Al igual, Brian Christopher Hearn, quien estuvo en las temporadas 7 y 8 de All That, sentía como Dan se llevaba mejor con los niños blancos que con él. Incluso las cosas que le ponía a actuar a este chico tenían muchas connotaciones raciales. Como en un sketch donde su personaje le ofrecía galletas a otro, pero lo hacía de una forma sospechosa, como si le estuviese vendiendo sustancias ilícitas. Creo que no debo decir qué estereotipo racial hay aquí. Igual lo ponen a interpretar a un rapero, pero lo más turbio es que este personaje se llamaba Lily Fetus, el cual tenía forma de feto, y Brian cuenta cómo alguien se acercó para decirle que el personaje tenía que tener un tono de piel carbón. Esto hizo que él se sintiera mal y se le pusieran los ojos llorosos. Y pues la situación con Brian llegó al grado de que su madre se empezó a quejar mucho de los chistes y referencias para adultos que se hacían en los shows, lo que causó que echaran a Brian de All That. Esto lo deprimió bastante porque él quería sacar adelante a su familia por medio de su trabajo. Incluso su mamá dice que esto dañó la relación que tenían, pero al crecer Brian entendió que todo pasa por algo y que lo que estaba haciendo su mamá era protegerlo. Y sí, la verdad es que su mamá lo salvó de muchas cosas turbias que pasan en Nickelodeon. Y aparte de todo eso, ponían a los chicos en situaciones súper incómodas y peligrosas. Había especialmente un show llamado On Air Dares que ponía a los niños a hacer retos súper extremos. A Brian en una ocasión lo cubrieron de mantequilla de maní e hicieron que muchos perros empezaran a lamerlo. Esto para Brian era como si alguien estuviese cumpliendo una fantasía a través de él. Otros retos iban de cómo los niños se metían a una tina y le empezaban a llenar de cosas como gusanos o pescados, otro donde tenían que meterse un escorpión por la boca, meter sus cabezas excusados, etc. Y no solo hacer estas cosas los hacía sentir mal, sino que el ver cómo sus compañeros hacían todo eso también los ponía en una situación súper incómoda. La verdad no tengo duda de que si este show se lanzara en la actualidad sería súper funable. Pero en ese entonces que los niños actores pusieran en riesgo su bienestar para simplemente tener más rating no era ningún problema, porque realmente no me imagino el gran esfuerzo físico que hacían. El actor Kyle Sullivan, quien estuvo en All That como por 4 años, cuenta cómo el ambiente se sentía súper disfuncional y cómo les ponían a hacer cosas súper extrañas. O sea, aparte de las cosas que ya les mencioné, había un sketch que se llamaba Sugar and Coffee, y en este sketch Kyle junto a una niña de nombre Lisa tenían que ponerse debajo de unos tubos y les caían grandes cantidades de azúcar y de café en la cara. Y pues el mismo Kyle dice que para hacer este tipo de escenas se requería un gran esfuerzo físico. Igual a la actriz Giovanni Samuels le ponían a hacer lo mismo, y simplemente era algo sumamente desagradable. Aparte, las condiciones de trabajo no eran justas porque las personas de producción les decían a los chicos que si se podían quedar más tiempo a pesar de que su jornada ya había acabado. Pero pues ya saben, las leyes que protegían a los niños se las pasaban por la cola completamente. Y pues casi nadie expresaba el cómo se sentía porque le tenían miedo a Dan Schneider. Varias personas que han trabajado con Dan, no solo los actores que salen en este documental, han expresado que Dan tenía cambios muy repentinos de humor. Él en un momento podía ser la persona más tranquila y amable, pero al otro se podía comportar de una forma totalmente diferente. Y pues obvio esto a unos niños los iba a asustar. O sea, tan solo mencionan que la tensión y presencia de Dan se sentía en el ambiente. Entonces mejor todos optaban por callarse. El director Virgil Fabian de All That cuenta
Cuenta que cuando trabajaba en Nickelodeon él estaba pasando por momentos difíciles en su vida personal. Aparte, las actitudes que tenía Dan no le parecían. Y pues cuando Virgil se acerca a Dan para contarle todo lo que estaba pasando, que no se estaba sintiendo bien por esos problemas personales, lo único que hizo Dan ante esto fue mostrar indiferencia. Le dijo que era libre de irse si quería, y pues esto decepcionó a Virgil porque él consideraba a Dan como un compañero, pero él no mostró ninguna preocupación hacia él. Y pues los chicos de All That cuentan que cuando Virgil se fue del show se sintió un gran cambio, porque él era el que los protegía, el que siempre velaba por ellos, y que él ya no estuviese realmente fue triste para ellos. Y pues para cerrar con Dan Schneider, creo que no es secreto el fetiche que él tiene por los pies. Creo que en los programas donde hay más escenas de pies es en iCarly Victorious. Asimismo hay muchas escenas en donde los chicos enseñan la lengua, y obvio muchas más donde se hacen alusión a cosas para adultos. Claramente cuando éramos niños no nos dábamos cuenta de todo esto, pero ahora como adultos es difícil no notar esas cosas. Pero bueno, ya pasando a otro tipo asqueroso aparte del sucio Dan, vamos a hablar de Jason Handy. En el documental nos presentan a MJ, la mamá de Brandy. A esta Brandy le encantaba el show de Amanda, y cuando ella fue contratada para participar en él a sus 11 años, pues fue como un sueño para ella. Jason era el asistente de producción y él era quien tenía el contacto con los padres mientras sus hijos grababan. Y pues él se presentaba ante ellos como alguien carismático y amable, o sea, las mamás de que siempre les hacía la plática acerca de sus hijos, sus vidas personales. De esa forma se iba ganando la confianza y simpatía de ellas. La mamá de Brandy cuenta cómo Jason un día le pidió a Brandy su email para tener más contacto con ella, y pues esto en vez de parecerles raro, les pareció algo bueno, porque para ellas que alguien de producción se interesara en Brandy era una gran oportunidad para trabajar en futuros proyectos. Y pues al principio los mensajes que Jason y Brandy intercambiaban no tenían nada de malo. Su mamá siempre supervisaba sus pláticas, hasta que un día Brandy recibió un mensaje súper desagradable. Dicho mensaje contenía una foto de Jason desnudo, autocomplaciéndose. Y este tipo asqueroso le mandó eso a Brandy para que ella supiera que él estaba haciendo eso mientras pensaba en ella. De verdad no saben la impotencia que uno siente al momento de ver esto en el documental. Sin embargo, la mamá de Brandy no llamó a la policía porque tenía miedo que la policía pensara que ella fuera una mala madre por el permitir que un sujeto como él tuviese contacto con su hija. Lo único que hizo fue sacar a su hija del programa y de la actuación para siempre. Pero llegaría el día que una detective llamaría a la casa de Brandy y le preguntaría a su mamá si no era familiar para ella el nombre de Jason Handy. En el año 2003, cuando lo investigaron, encontraron una enorme cantidad de no por infantil en su casa, tanto videos como imágenes, también bolsas de plástico las cuales contenían cosas como ropa interior de niñas. Y pues aparte de lo que hizo con Brandy, también cuentan el caso de otra de sus víctimas. Es una niña la cual no se revela su identidad, pero ella fue invitada a un show de ese entonces llamada Cousin Skeeter. Y este asqueroso en el año 2000, cuando la niña tenía tan solo 9 años, fue a la casa de ella y se encerraron en el baño y empezó a besarla. Empezó a manipularla para que no le dijese nada a su madre. También le dijo que le iba a poner en otros programas, tipo como para persuadirla de que no dijera nada, y pues este Jason lo arrestaron en abril del 2003. Solo le dieron 6 años por 2 delitos graves y un delito menor que involucran a 2 niñas. Una de ellas fue Brandy. Otro sujeto que igual fue arrestado por ser un delincuente sexual fue Isel Channel. Este tipo en 2005 fue encontrado culpable de cometer actos lascivos contra un menor de 14 años. Y en el documental no lo mencionan, pero este tipo también ha recibido 2 cargos de mostrar, enviar y distribuir material dañino. Lo que sí mencionan en el documental es que este tipo, antes de ser arrestado en el año 2005, ya tenía antecedentes de ser un delincuente sexual, pero Nickelodeon no hizo nada al respecto. Como ven, todo lo que he mencionado es súper indignante, pero desafortunadamente no es todo. Ahora vamos con los casos de actores individuales, así que comencemos con Janet McCurdy. Janet igual fue una de las actrices que rompió el silencio. De hecho, a ella Nickelodeon le ofreció $300,000 para que no dijera nada de las cosas ocurridas en el set. Obvio, ella rechazó esta oferta y mejor escribió su libro I'm Glad That My Mom Died, o Me alegra que mi madre haya muerto, donde cuenta varias cosas que su madre le obligó a hacer en el tiempo que ella se dedicó a la actuación, como que le daba duchas a la fuerza hasta la edad de 17 años. La misma Janet ha dicho que cuando esto pasaba se sentía violada, y pues su madre realmente estaba mal de la cabeza porque
ella quería que Janet luciera menor y para que esto sucediera le restringía la comida. Esto con el tiempo a Janet le causaría TCAs y su relación con la comida por mucho tiempo fue muy complicada. Si vieron iCarly sabrán que el personaje de Sam Puckett se caracterizaba por amar la comida, por comer todo el tiempo, pero la realidad era muy diferente. Asimismo, Janet ha hablado de tratos injustos hacia ella, de cómo en Sam y Cat Ariana Grande tenía un trato preferencial, de cómo en una ocasión Dan Schneider le tocó sus piernas sin su consentimiento y de cómo en otra le incitó a beber alcohol ella siendo menor de edad. A su vez en iCarly podemos encontrar videos de los chicos siendo grabados por Dan y de lo incómodos que se les veía. Y pues gracias al impacto que ha tenido este documental se han viralizado varios videos de Jerry Trainor, quien interpretaba a Spencer, donde se ve cómo él defendía a los chicos de Dan, o sea, de cómo ellos se sentían incómodos, pero él intervenía. Y pues si las intenciones de Jerry eran defender a sus compañeros menores, verdaderamente qué buena persona. Pero pues esto de los videos incómodos no solamente lo vemos en iCarly, sino también en Victorious. En especial recuerdo un video donde Ariana y Liz Giles están sentadas en el set y de repente Dan se acerca a grabarlas. La reacción de Ariana fue que con su cabello se empezó a tapar el pecho y con su falda las piernas, y es a kilómetros notable la incomodidad que Dan causaba en las chicas. Y pues ya llegando al show de Victorious, realmente ninguno de sus actores ha dicho nada en contra de Dan, pero creo que no soy la única que cree que este show por lejos es el que tiene más chistes para adultos. Creo que a estas alturas ya todos o la mayoría hemos visto estos clips de Ariana Grande que se han hecho muy virales, y aunque estos clips no fueron mostrados directamente en el show, sí fueron subidos a la página del programa que era The Slap, y tan solo las cosas que vemos son súper extrañas. O sea, entiendo que como niños no nos dábamos cuenta de esto, pero los adultos alrededor no se daban cuenta de lo extrañas que eran estas escenas. O sea, pedirle a una papa que te dé su jugo mientras gimes, ponerle tomates a un sostén, tratar de meter tu pie en la boca o beber agua boca abajo mientras dices estoy sedienta no es algo normal. Pero supongo que los actores de Victorious han decidido suprimir esas cosas y no decir nada. Por ejemplo, una de las cosas que vi en los videos que hablaban de este tema era de cómo Liz Giles se casó con una persona 21 años mayor que ella. Este sujeto es Michael Corcoran. Él es un compositor y productor musical que trabajó en proyectos como En Fiesta con Victorious, proyecto en el cual Liz estuvo involucrada, y no solo en ese sino en otros de Nickelodeon como iCarly va a Japón o Drake y Josh van a Hollywood, lo que significa que este sujeto tenía una relación buena con Nickelodeon. Y bueno, algunos dirán que actualmente Liz tiene 30 años, que ella puede hacer lo que quiera, pero lo turbio comienza cuando nos enteramos que Liz y Michael empezaron a salir en el año 2012, cuando ella aproximadamente tenía entre 18 y 19 años y este sujeto 40, porque acorde a internet se nos dice que Liz y Michael se casaron en el año 2020, pero ellos empezaron a salir 8 años antes de casarse, así que ustedes saquen las cuentas. Y pues sí, el momento en que Liz se casó con este Michael ya tenía 26 años, entonces me imagino que estaba consciente de lo que hacía, pero de verdad es que no puedo dejar de pensar en el hecho que ella tenía 18 y él 40. No sé, incluso buscan el Instagram de Liz y se van al post de su foto de bodas y en los comentarios ponen que ella fue víctima de grooming. Estoy de acuerdo. Y pues con el lanzamiento de este documental, varias personas han ido a los perfiles de estos actores, les han dicho que hablen, que cuenten su historia, especialmente Ariana Grande se lo han comentado mucho, y pues ella ante esto decidió limitar los comentarios de su Instagram, ya que no quiere recibir más mensajes de este estilo. Y no es que defienda a Ariana, pero tal vez le pagaron por su silencio, como lo iban a hacer con Janet, o simplemente no quiere decir nada. Aparte, con todas las polémicas y hate que ha recibido últimamente, ya sea por su aspecto físico o por sus relaciones interpersonales, me imagino que lo que menos quiere ahorita es una polémica más, y mucho menos ahora que acaba de lanzar su séptimo álbum de estudio y se va a estrenar una película donde ella es protagonista en noviembre, así que no creo que diga nada. Y pues miren, al final las víctimas son quienes deciden cuándo hablar o simplemente no hacerlo porque no se sienten listas, ya que no sabemos todos los traumas o cosas que hay detrás de ellos. Pero bueno, voy a tocar este punto más a profundidad un poco más adelante. Y pues hablando del personaje de Cat Valentine, no puedo evitar pensar en el personaje de Nicole que interpretaba Alexa Nicolás en Soy 101. No sé ustedes, pero si vieron estas series, tal vez habrán notado que tanto el personaje de Nicole como el personaje de Kat no eran los más inteligentes de su grupo de amigos, sino que eran catalogados como los personajes bobos e inocentes. Y tengo la teoría que los personajes con estas características eran a quienes los
estaban más. Ya vimos algunos ejemplos con el personaje de Kat, pero ahora hablemos de esta escena donde el personaje de Nicole está abriendo un dulce y al momento de abrirlo le explota a Zoe en la cara. Lo que hicieron las personas de producción es que con una jeringa le dieron a Zoe donde querían tirarle el dulce y pues Alexa en ese entonces tan solo tenía 13 años, no sabía bien lo que estaba pasando, pero ahora de adulta cuenta cómo recuerda que varios adultos a su alrededor, incluyendo a Dan Schneider, se empezaron a reír y que Dan dijo que eso parecía como si alguien se hubiese terminado en la cara de Zoe. Bueno, creo que no tengo que ser más específica. Y pues imagínense el shock de que tú a tus 13 años no entendías lo que estaba pasando, pero ya cuando creces todo te hace match. La misma Alexa ha dicho que sí se exploraban mucho el personaje de Nicole. Y sí, personalmente yo recuerdo que el personaje de Nicole tenía una obsesión muy fuerte por los chicos y lo que Nicole siempre pensaba era coquetear con ellos. Incluso cuando Alexa se salió del programa por problemas que tenía con sus compañeros del elenco, que ya en unos momentos vamos a hablar de eso, la excusa que dieron en el show para la salida de Nicole de la academia fue que ella había sido cambiada a un internado para niñas porque tenía una obsesión por el sexo masculino, haciendo una clara alusión a la ninfomanía. Y de nuevo, ¿por qué harían una referencia a esto en un show infantil? No lo sé. Porque igual Alex ha expresado de cómo la ropa que usaba en el set la hacía sentir muy incómoda, que las faldas que usaba eran tan cortas que sentía la necesidad de usar un short de licra para que no se le notara su ropa interior y que todavía tenía que cortar esos shorts de licra porque aún se notaban de lo cortas que eran las faldas. También hay escenas de las chicas apareciendo en bikini o fotos de las actrices de Zoey 101 súper cerca de Dan Schneider. Y pues otra revelación turbia que ha hecho Alexa referente al vestuario es que cuando ella hacía pruebas de vestuario le tenían que tomar fotos y pues el sucio Dan siempre estaba en esas sesiones cuando no tenía que estar ahí porque él no tenía nada que ver con el vestuario. Y literalmente Alexa cuenta cómo lo único que dividía a Dan de ella mientras estaba vistiendo era solo una cortina. Imagínense lo turbio que es que un hombre de más de 40 años te esté esperando del otro lado de la cortina mientras tú como menor de edad te estás vistiendo. Y repito, Dan estaba en esas sesiones por puro morbo porque no tenía nada que hacer ahí. Pero lo peor llega cuando Dan le pide a la persona que estaba tomando las fotos si se podía quedar con las Polaroid. Estos son las Polaroid, les voy a poner aquí una imagen. Y güey, imagínate que esa persona sí le haya dado las fotos de Alexa a Dan. ¿Qué habrá hecho con ellas? Realmente esto me dejó muy sorprendida porque también Alexa comenta de si el fotógrafo le dio las fotos a Dan, ¿por qué se las dio? O sea, es un sistema donde la gente que tiene menos poder accede a las cosas que le piden los altos mandos. No sé si me estoy dando a entender bien, pero bueno, ahora hablemos de cómo Alexa se salió de Zoey 101. Pues no es un secreto que Alexa sufrió mucho bullying en el tiempo que grabó Zoey 101, no solo por Jamie Lynn Spears, sino por otras personas. Por ejemplo, ella cuenta cómo la actriz Christine Herrera, la quien interpretaba a Dana, un día la aventó hacia unas rocas, lo cual causó el despido de Christine Herrera, pero esta Alexa anteriormente se había quejado que Christine la molestaba, pero no hicieron nada hasta que ya hubo una agresión física, o de cómo esta Jamie Lynn inventó de que quien la hacía bullying a ella era Alexa, lo que provocó que la misma Britney Spears fuera a confrontar a Alexa y a decirle que dejara en paz a su hermana, que si no lo hacía ya no volvería a trabajar en otro proyecto nunca más, y pues Britney en ese momento para Alexa era una ídola. O sea, tan solo imagínense que ustedes están normales y de repente su cantante favorita llega y les empieza a decir que si no dejan de molestar a su hermana ya nunca van a volver a tener otra oportunidad en sus vidas. Aparte, Britney es 10 años mayor que Alexa. Incluso la misma Alexa dice que cuando pasó eso de que Britney le fue a reclamar lo que le había dicho esta Jamie Lynn, la reacción de ella fue vomitar y llorar obviamente, porque tan solo no me puedo imaginar lo que ella tuvo que haber sentido en esos momentos. Pero bueno, al final, con toda la polémica que tuvo Britney con su familia y así, se acercó con Alexa a pedirle disculpas, e incluso en su libro de memorias también se disculpa con ella. Y al final, aunque ella se quejase de todas las cosas que le pasaban con Dan Schneider, él siempre le repetía, a ver, ¿cómo se llama el show? Soy 101, no Nicole 101. Y simplemente por eso no hacía nada, mostrando una evidente preferencia a la protagonista. Y pues aparte ayudaba a que Britney Spears era su hermana. Así podría pasar
horas y horas hablando de cosas que ha contado Alexa, pero mejor les recomiendo que busquen su podcast aquí en YouTube llamado Eat Predators, donde cuenta y expone varios casos extraños ocurridos en Nickelodeon. La verdad sí les recomiendo que vayan a verlo, y si no entienden mucho inglés, no se preocupen, también pueden activar la opción de subtítulos. E igual, aprovechando que estamos hablando de Soy 101, recientemente el actor Matthew Underwood, quien interpretaba a Logan, hizo pública en Instagram su historia de abuso. Menciona que cuando él tenía 12 años fue groomeado y acosado por el mejor amigo de su padrastro. Dice que a raíz de esto perdió sus mejores amigos porque él tenía ese miedo constante de ser traicionado, porque si eso le hizo a alguien que lo veía como un padre, no quería imaginar lo que le podían hacer otras personas. También declara que cuando él tenía 19 años fue acosado y agredido sexualmente por su agente de ese entonces. Comenta que este tipo al final solo fue despedido, pero siguió trabajando en la industria como si nada. Básicamente el sujeto que le hizo esto no recibió ningún castigo, solo fue despedido, pero al final, ¿de qué sirve ser despedido si vas a terminar trabajando como agente de nuevo? Es absurdo. Asimismo, Matthew cuenta que no tuvo ninguna mala experiencia trabajando en Nickelodeon ni con Dan Schneider, pero igual menciona que ha recibido muchos mensajes donde le desean la muerte no solo a él, sino también a su mamá, entre otras cosas por no haber hablado. Y miren, como les dije, también Matthew lo menciona en su post, no todos se sienten listos para hablar sobre estas cosas, y es completamente entendible porque no sabemos lo difícil que puede ser para alguien hablar, y mucho menos hacerlo público. Entonces hay que empatizar con esto y no exigirles a los actores de nuestra infancia que hablen, porque al final no nos deben nada. O sea, sí es muy valiente cuando alguien decide hablar y exponer todo lo que le sucedió, pero también es valiente trabajar en uno mismo y sanar en privado, lo que haga sentir mejor a esa persona al final de cuentas. No hay que insistirle a las víctimas para que hablen porque tienen derecho a su privacidad. Pero bueno, continuemos con el otro caso individual de una actriz que igual pasó por muchas cosas desafortunadas. Como les mencioné, Dan Schneider quedó fascinado con Amanda Bynes desde el primer momento en que la vio. Esto pasó en un club llamado The Love Factory, o la fábrica de risas, donde básicamente los niños hacían stand-up. La rutina que hizo Amanda ahí fue tan buena que le encantó a Dan Schneider. Todos quienes trabajaron con Amanda dicen que le salía tan natural esa forma de actuar, y pues como ya se dijo, esto provocó que tuviese su propio show, el show de Amanda. Sin embargo, los momentos en los que Amanda estuvo en Nickelodeon pasaron cosas raras. El actor Liam Frearson cuenta cómo había veces en las que no encontraban a Amanda por ningún lado, y es que ella se quedaba a solas con Dan para crear y escribir nuevas ideas para All That. Pero pues Dan no fue el único responsable de la carrera de Amanda, sino que tanto Leon como Katrina también comentan que el padre de Amanda tenía un gran control sobre ella, el cómo Amanda tenía mucha presión todo el tiempo para cumplir con las expectativas de su padre, y pues esto le traería grandes consecuencias de las cuales vamos a estar hablando ya en unos momentos, porque primero hablemos de lo que dijo Karen Finley Thompson. Ella vio como varias veces Amanda estaba muy cerca de Dan, de cómo lo abrazaba, de cómo le daba masajes en el cuello, y si a ustedes les interesan mucho este tipo de temas, ya habrán visto este clip donde Amanda y Dan están juntos en un jacuzzi. Ella está vistiendo un traje de baño y él su ropa normal. Y pues creo que no tengo que decir por qué esto es extraño. Y pues sí era evidente que Dan era muy importante en la carrera de Amanda, ya que cuando ella empezó a crecer y a querer tener papeles más serios, Dan creó otra serie donde Amanda sería protagonista, la cual se llamó What I Like About You. Y a pesar de que después Dan dejó de participar en este show por diferentes problemas, él y Amanda seguían siendo muy unidos. Esto lo podemos ver cuando a los 17 años Amanda quería emanciparse de sus padres, y la primera persona a quien llamó fue a Dan Schneider. Y pues Dan la ayudó a escapar de su casa y también a iniciar un juicio contra sus padres. Pero al final los tribunales le negaron la emancipación a Amanda. Con esto sus padres rompieron la relación que tenían con Dan Schneider por haber ayudado a Amanda en esto. Luego en 2006, cuando Amanda terminó de grabar What I Like About You, protagonizaría la película She's the Man. Ella ahí caracterizaba a un chico, pero cuando ella vio la película no le gustó verse a sí misma de esa forma, y pues eso cambió la imagen que tenía de ella. Se empezó a sentir fea y gorda, lo cual le causó que cayera en una gran depresión y a que consumiera diferentes sustancias ilícitas. Igual con la dismorfia corporal que tenía, empezó a consumir medicamentos para bajar de peso,
pero al mezclar la depresión que tenía en ese momento, las sustancias ilícitas que estaba consumiendo y los medicamentos para bajar de peso, pues afectaron su salud mental y su desempeño como actriz, al punto que fue despedida de la película Hall Pass por olvidar constantemente sus líneas. Y pues al final ella decidió retirarse de la actuación en el año 2010, cuando ella tenía tan solo 24 años. La última película en la que estuvo fue ECA, al lado de Emma Stone. Y pues poco a poco Amanda fue de mal en peor. Aparte de seguir consumiendo sustancias ilícitas, empezó a hacerse varias cirugías estéticas porque no se sentía bien consigo misma. En el año 2012 fue detenida por manejar alcoholizada y fue gastando su fortuna en cosas súper costosas e innecesarias. En 2013 trató de prender fuego a una casa e incluso casi quema a su perro. Afortunadamente no le pasó nada a ella ni a su perrito, pero gracias a esto la arrestaron y la mandaron a observaciones psiquiátricas. Después fue llevada a rehabilitación y pues todas estas situaciones que estaba pasando Amanda hizo que a sus padres se les diera el control de ella al 100%, no solo de ella sino también de su dinero, ya que no era considerada capaz de cuidarse por sí misma por todos los problemas mentales que estaba teniendo. Después le seguirían los tweets súper polémicos que hizo en 2014, donde decía que su padre la había abusado sexualmente y que su madre sabía esto, pero no hizo nada al respecto. Luego se retractó de esas cosas y posteriormente le detectaron bipolaridad. Por todo esto le quitaron acceso a sus redes sociales y después empezaría a decir que ella había creado un perfil con el nombre de Ashley Banks. Y una de las publicaciones más fuertes que hizo este perfil fue la siguiente: ¿puedes imaginar tener un aborto a los 13 años porque tu jefe te embarazó? No se sabe al 100% si esta cuenta era de Amanda, pero por las evidencias dicen que sí. Y pues Amanda en los últimos años ha tenido relaciones inestables, se decía que estaba embarazada y que luego no. Luego una fan la encontró caminando desnuda en la calle. Por eso también la pusieron de nuevo en observación psiquiátrica y se dice que Amanda junto con sus padres fueron invitados a este documental, pero decidieron no aparecer. Y de verdad qué triste que Amanda haya terminado de esta forma. De verdad espero que pueda encontrar paz y superar todo lo que vivió en esta etapa de su vida. Pero bueno, ahora vamos con uno de los casos que por mucho nos sorprendió a todos cuando lo vimos por primera vez en este documental, y es el caso de Drake Bell. Aclaro que complementaré la información del documental con la reciente entrevista que tuvo con Jordi Rosado. Y bueno, la historia con Drake y Nickelodeon empieza cuando él es súper fan de All That. Uno de los sueños de Drake era ser parte de Nickelodeon. Entonces él, para entrar al show de Amanda, hizo una audición. La audición constaba que él tenía que escribir 3 personajes y tenía que interpretarlos. Y Drake escribió nada más y nada menos que 28 personajes. Esto causó que Drake quedara en el show y pues él formaría parte de la primera temporada del show de Amanda. Posteriormente Josh Peck se integraría en la segunda temporada y pues el mismo Drake cuenta que cuando él actuaba con Josh sentía mucha química, que Josh lo hacía reír mucho, y pues el sketch que dio luz verde a Drake y Josh fue este donde Drake y Josh se pelean por un camarón. Y pues cuando a Drake le plantean la idea de tener un show que lleve su nombre, obvio quedó encantado. Era un definitivo sí por parte de él, pero en ese lapso de tiempo en el que Drake estaba en el show de Amanda y esperaba la noticia de que si Drake y Josh iba a ser un hecho, se encontró con una persona horrible que marcaría su vida de una forma negativa. Y pues esta persona fue Brian Peck. Él era conocido en el set de Nickelodeon como Pickle Boy, y el chiste de su personaje es que él le daba pepinillos a las personas de forma random, pero pues esto evidentemente lo hacía de formas sugerentes porque los pepinillos tienen forma de ya saben qué cosa. Pero bueno, la tarea de Brian Peck no solo era darle pepinillos a la gente, sino que él era coach de diálogo, así que tenía constante contacto con niños. Y pues en el set todos querían a Brian Peck porque él se mostraba como una persona amable, divertida, simpática, y pues no solo los niños del show lo querían, sino que también sus padres. Pero la primera red flag de Brian es que él era amigo de un asesino serial. Y no solo eso, sino que también lo admiraba. Kyle Sullivan cuenta cómo una vez Brian hizo una reunión en su casa y él se topó con una pintura de un payaso sosteniendo unos globos. Este payaso no era nada más y nada menos que John Wayne Gacy, un asesino serial que torturó, violó y asesinó al menos a 33 hombres jóvenes y niños, algo bastante perturbador. Y pues este tipo conoce a Drake Bell en el año 2000, cuando él tenía de 13 a 14 años. Este tipo se volvió coach de diálogo en el show de Amanda durante la segunda temporada. Lo que le gustaba tanto a Drake como a su papá era que este tipo tenía mucha experiencia en Hollywood. A raíz de eso pensaron que Brian sería algo bueno en la carrera de Drake, así que Drake y Brian con el tiempo se volvieron muy cercanos. Brian se empezó a centrar mucho en Drake, al grado que
le decía que fuera a tomar lecciones a su casa. Pero en ese entonces el papá de Drake era su representante, entonces pues él iba a todos lados con él. Nunca dejó a Brian y a Drake solos en ningún momento. Para este punto cabe aclarar que los papás de Drake estaban divorciados desde que él tenía 5 años, así que su papá tenía el control de su carrera en ese entonces. Pero bueno, las primeras alertas que empezó a tener el papá de Drake sobre Brian es que Brian tenía mucho contacto físico con Drake. En el documental nos muestran un video donde Brian está con Leonardo DiCaprio y sí se ve claramente cómo hay un contacto físico que ya no es apropiado. Y pues cuando el papá de Drake va con la producción a decir que no se siente cómodo con estas actitudes que tiene Brian con Drake, la única respuesta que le dieron es que de seguro él era homofóbico, que Brian al ser gay pues era su manera de expresarse, su manera de relacionarse con los demás. Y pues a este punto el papá de Drake dijo como de ok, ya no voy a hacer más drama por eso. Otra cosa que escandalizó al papá de Drake fue que Brian ofreció su casa para celebrar el cumpleaños número 15 de Drake, pero lo que le pareció extraño al papá de Drake fue que encontró una bolsa de regalos y en esa bolsa había cartas que habían dejado los amigos de Brian para Drake, pero decían cosas inapropiadas para alguien que tenía 15 años. O sea, esas cartas contenían mensajes para adultos, lo que causó que Drake y su papá se fueran de ahí en ese momento. El papá de Drake se convertiría en un obstáculo para Brian porque no podía quedarse con su hijo a solas. Entonces Brian le empezó a meter ideas a Drake de que su papá le estaba robando dinero, que no era bueno para su carrera, que no iba a sacar nada bueno si él seguía representándolo. Y pues Drake con 15 años y con poca experiencia, obvio se dejó manipular por Brian. Aparte, como él era una persona que tenía muchas influencias y experiencia en Hollywood, pues se dejó llevar más por él. Esto causó que Drake despidiera a su papá como su manager, noticia la cual destrozó a su papá por completo, pero al final respetó la decisión de Drake. Como les dije, los papás de Drake estaban separados desde que él tenía 5 años, así que el papá de Drake le entregó toda la información de la carrera de Drake a su mamá, le dio las cuentas de banco, todo lo que tenía que saber para manejar la carrera de Drake. Y pues obvio la mamá de Drake no tiene la culpa de lo que le pasó a su hijo, pero sí se vio muy descuidada, porque a pesar de que el papá de Drake le dijo que nunca dejara solo a Drake con Brian, fue lo primero que hizo. Como les dije, Brian tenía esa capacidad de caerle bien a la gente y ganarse su confianza por esa personalidad tan simpática que tenía. Y pues como la mamá de Drake vivía a 1 hora de Los Ángeles, era difícil para ella conducir esa distancia y llevar a Drake a todos sus llamados. Entonces Brian se ofrecía siempre a llevarlo. Incluso le dijo a la mamá de Drake que él podía quedarse en su casa sin problemas. Esto no terminaría bien. Un día que Drake estaba durmiendo en el sofá, que era el lugar donde dormía las veces que se quedaba con Brian, al despertar, Brian estaba encima de él abusándolo. Drake en ese momento se quedó en shock y obvio no sabía cómo reaccionar ante tal situación. Y pues lo único que hizo este sujeto fue empezar a disculparse, a decir que no lo volvería a hacer, que fue un error, que no supo lo que le pasó. Y pues Drake se quedó callado, no dijo nada en ese momento y es entendible que haya tenido mucho miedo porque pues este tipo en ese momento era alguien fundamental para él en su carrera, por así decirlo. Lamentablemente este tipo asqueroso siguió abusando de Drake una y otra vez y conforme iban pasando las veces las cosas que le hacía Drake eran mucho peores. Él mismo dijo en la entrevista que las peores formas en las que alguien pueda abusar de una persona es lo que Brian le hizo a él. Y pues Drake, para escapar de Brian en ese tiempo, se consiguió una novia, empezó a pasar más tiempo en la casa de ella para evitar a Brian a toda costa. Y una de las cosas que Drake cuenta con Jordi es que también Brian trató de interferir en la relación que tenía Drake con su novia. O sea, lo mismo que había hecho con su papá, le decía que su novia no era buena para él, que solo le estaba quitando el tiempo. O sea, le decía cosas para que terminara con ella, pero afortunadamente no lo logró. Drake con Jordi también cuenta cómo este tipo hacía fiestas en su casa, se aprovechaba para emborrachar a Drake y posteriormente abusar de él. De verdad, qué tipo tan asqueroso. Y obvio todo esto empezaba a afectar a Drake, pero lo peor es que su mamá no se dio cuenta de esto, sino la mamá de su novia. Cuenta cómo Brian una vez quería llevarlo a Disneylandia, pero evidentemente él no quería, así que Brian le marcó a Drake a su celular y pues Drake le dijo como de ¿sabes qué? No voy a ir. Brian se molestó muchísimo y le empezó a llamar a Drake a su teléfono una y otra vez, y pues como Drake no contestaba, este tipo empezó a llamarle a la casa de su novia. Las llamadas
llamadas fueron tantas al punto que su novia arrancó el teléfono de la pared para ya no seguir recibiendo llamadas de él. Pues esto alarmó a la suegra de Drake, le dijo que si podía hablar con él unos momentos a solas y ella le cuestionó qué está pasando. Drake le dijo que pues Brian se había molestado, que era un asunto de ellos, pero ella respondió que no era en lo absoluto normal que un hombre de 40 y tantos años le llamara así a un chico de 15, lo cual sí, es evidente que no es normal. Ante esto, la suegra de Drake hizo una cita con el terapeuta de su hija para ver si este terapeuta podía ayudar a Drake a decir qué es lo que le estaba pasando, pero no. En ese momento Drake decidió seguir callado, pero lo que ya sacó de quicio a Drake definitivamente fue cuando le habían dado la noticia de que Drake y Josh ya era un hecho. O sea, primero estaba como en stand-by de a ver si sí le gustaba a los ejecutivos de Nick o no. Y ya cuando le habían dado el visto bueno para que ya empezara a rodarse la serie y así, pues Brian le había dicho a Drake que convenciera a las personas detrás del programa que él fuera el papá en la serie. O sea, imagínense, Drake después de todo lo que ya había pasado con este sujeto, este tipo todavía quería seguir en contacto con él y quería estar en la misma serie que él. Y ahora como actor, no solo como coach de diálogo. Y pues Drake dijo, a ver, este es mi show, es mi momento y no voy a dejar que tú me lo arruines. Así que primero le contó todo a su novia, entre lágrimas le contó todo, cuenta con Jordi el cómo estuvieron toda la noche abrazados, su novia lo estuvo consolando toda la noche. Real se ve que esta novia fue una parte importante para Drake en ese momento de su vida. Y pues después ya le llamó a su mamá para decirle todo lo que estaba pasando. Y lo que hizo su mamá de inmediato fue llamar a la policía y empezaron las investigaciones hacia Brian. Lo que hicieron para que este tipo revelara todo lo que le había hecho a Drake fue que este Drake le llamó por teléfono, pero el teléfono estaba conectado a una grabadora para que pues hubiese evidencia de lo que este tipo iba a decir. Y en efecto reveló todo. Así que en agosto de 2003 Brian fue arrestado. Empezaron los juicios para ver qué sentencia le daban. Y en octubre de 2004 es sentenciado a solo 16 meses de prisión. Y pues le dieron una condena tan absurda porque tanto productores, actores, directores y personas influyentes de Hollywood intervinieron para que no le diesen una condena más alta. Imagínense, 41 personas de estas le escribieron cartas al juez para que le redujeran la condena a este sujeto. O sea, es increíble cómo justificaban a este sujeto diciendo cosas que de seguro estaba pasando por momentos difíciles en su vida, que de seguro Drake fue quien lo provocó, que él cayó en tentaciones, y es como de, o sea, ¿qué pedo? Es que de verdad es indignante porque ¿cómo es posible que un chico de entre 13 a 15 años va a provocar a un pinche viejo de más de 40? De verdad es que me enoja mucho. Y lo peor es que el día de la corte, del lado de Brian, había como 50 personas que lo estaban defendiendo. Y en el documental, Drake cuenta que del lado de él solo estaban su mamá, su hermano y él, pero con Jordi aclara que estaban su mamá, su padrastro, hermano, novia y él. Pero aún así había más personas del lado del abusador que de la víctima. Qué impotencia. Y pues igual Drake cuenta con Jordi de cómo hubo personas que trabajaron con él en Drake y Josh que defendieron a este sujeto. Y sí, una de las actrices que muestran en el documental que defendió a Brian y escribió una carta es la actriz Kimmy Robertson. Ella apareció en el capítulo de Drake y Josh, Dos tontos y un bebé. En ese capítulo ella interpreta a la mamá de Max, el bebé que iban a cuidar Drake y Josh. Y pues Drake menciona cómo estas personas nunca se disculparon con él. O sea, a pesar de que sabían lo que había hecho Brian, que lo defendieron y que todavía una persona con la cual ellos trabajaron fue la víctima, nunca dijeron nada, o sea, nunca hubo una disculpa de parte de estas personas. Y pues Drake cuenta que el único ejecutivo que lo apoyó de Nickelodeon fue Dan Schneider, pero qué casualidad que solo hombres caucásicos como Drake o Matthew hayan tenido buenas experiencias con Dan y no las mujeres o personas afroamericanas. No sé, mis comentarios están basados en todo lo que les he contado. Pero bueno, con todo esto que le pasó a Drake, obviamente lo dejó súper estresado. Cuenta cómo se le caía el cabello y que tenía constantemente esa incertidumbre de qué iba a pasar, que si lo iban a conocer ya solo por eso, que no quería que su vida y carrera cambiaran por eso. Y desafortunadamente él encontró un escape de todo lo que estaba viviendo a través del alcohol y las sustancias ilícitas. Y era súper indignante para él cómo
él los errores que tenía, como conducir bajo la influencia de sustancias, sí las ponían en primera plana. Para la noticia de Brian todos la habían olvidado, porque al final Brian no tuvo represalias reales. O sea, le dieron una condena toda absurda y después trabajaría en Disney Channel en programas como Zack y Cody. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de sus actos? Porque algunas de las personas que defendieron a Brian fueron Rich Correll y Beth Correll. Qué casualidad que ellos después trabajarían en Zack y Cody. La verdad es que qué injusto. Y pues tal vez ya lo saben o no, pero Drake hace 2 años fue acusado de intercambiar mensajes inapropiados con una menor de edad. O sea, no pasó nada físico, solo fue intercambio de mensajes. Drake cuenta que no sabía la edad de esa chica antes de intercambiar los mensajes, pero pues de todas formas no estuvo bien lo que hizo, él lo sabe, y pues al final él recibió 2 años de libertad condicional y tuvo que cumplir 200 horas de servicio comunitario. Y pues sí, como dije, no estuvo bien lo que Drake hizo con esa chica, y no digo que haya que justificarlo, pero creo que con todo este trasfondo que ya conocemos de él, podemos entender el porqué de varios de sus comportamientos, porque también cuenta cómo en Estados Unidos tergiversaron toda la información de su caso, lo que causó que 7 años después de estar en sobriedad hizo que recayera de nuevo. También no sé si recuerden que el año pasado se hizo noticia que Drake había desaparecido. Lo que cuenta con Jordi es que él se sentía en un abismo, o sea, ya no sabía qué hacer, solo quería desaparecer y lo que hizo fue rentar un auto y empezar a manejar bajo la influencia de sustancias. Cuenta cómo su familia trató de comunicarse con él, pero él no contestaba, así que su familia lo reportó como desaparecido. Y pues al final entró otra vez en rehabilitación. Al parecer ya está mucho mejor, pero cuenta cómo antes de entrar a rehabilitación le habían hecho la invitación para estar en este documental, pero él había rechazado. En ese momento no se sentía listo para hablar de nada, pero cuando sale de rehabilitación cuenta que empezó a ver las cosas de una forma distinta, que el compartir su historia podría ayudar a otras personas, así que cuando lo volvieron a invitar, él aceptó. Actualmente Drake lanzó una canción llamada I Kinda Relate y el video es como una mini película de todo lo que él ha tenido que vivir. La verdad que sí es muy triste porque ya sabiendo todo lo que le pasó, pues empatizas más. Pero algo que me hizo ruido es que uno de los compositores de esta canción es Michael Corcoran, el señor que les había mencionado antes, pero ahí este video ya está quedando muy largo, así que mejor vayamos con la conclusión. Y bueno amigos, con todo lo anteriormente mostrado, es triste saber que quienes nos hacían felices en nuestra infancia realmente no eran felices. Los exponían a múltiples cosas como hipersexualización, explotación laboral, acoso, abusos, entre otras horribles cosas. Desafortunadamente siempre ha habido personas en el mundo del espectáculo que son asquerosas, que tienen una fijación en menores y aprovechan su poder para hacer cosas espantosas. Y pues la verdad hay cosas que me parecen muy indignantes en todo esto. Una de ellas sería el sistema que hay dentro de estas empresas, de cómo en la base están esos actores vulnerables, escritoras, editoras o personas de producción que realmente no tienen voz ni voto, que tienen que hacer siempre todo lo que les dicen y si cuestionan algo pierden sus empleos. Así que es triste porque tal vez las cosas que hagan los altos mandos no te agraden, pero tienes que cumplirlas porque tienes ese miedo que acaben con tu carrera o con tus sueños. Y en la punta de esa pirámide estarían los altos mandos, los ejecutivos que se aprovechan del poder que tienen, que causan miedo en las personas para que hagan lo que ellos quieran. De verdad que triste que haya habido y aún haya este tipo de cosas. Y también me parece indignante por parte de los padres de niños actores. En la mayoría de las ocasiones estos niños buscan emanciparse de sus padres porque ellos solo los ven como una fábrica de hacer dinero. Y a veces me pregunto qué tan miserables tuvieron que ser estas personas para ver cómo sus hijos sufrían, se la pasaban mal, que realmente no disfrutaban lo que hacían, pero aún así los ponían a hacer estas cosas para seguir ganando dinero. Como por ejemplo la madre de Janet McCarthy, que a pesar de que estaba claro que Janet no quería dedicarse a la actuación, ella estaba empeñada en vivir sus sueños a través de ella. Pero por otro lado, hay mamás como las de Brian, que expresaban cuando algo no les parecía, y aunque eso le costó a su hijo el poder seguir actuando en un programa de televisión, se dieron cuenta que se habían salvado de cosas
horribles que se viven en ese medio. Y no puedo evitar pensar que estas actitudes de padres explotadores se están repitiendo en internet, de cómo hay varios padres que tratan de volver influencers a sus hijos desde chiquitos. Y no sé, o sea, yo no soy mamá, pero personalmente no estoy de acuerdo que expongas a tu hijo tan pequeño de una forma tan mediática. O sea, nunca voy a estar de acuerdo con eso, porque creo que no se detienen a pensar un momento los traumas que podrían desarrollar sus hijos cuando crezcan. Los podemos ver con estos actores. Por ejemplo, Liam Frierson comenta cómo el estar en este ambiente lo dañó tanto física como mentalmente, lo que causaron que él cayera en el alcoholismo. Otro testimonio es el de Raquel Lee, que cómo estar en All That quebró toda la seguridad que tenía en ella misma y que jamás metería a sus hijos a la industria de la actuación sabiendo lo que ya sabe. Por otro lado, la actriz Giovanni Samuels cuenta que el ser niña actriz le dejó grandes problemas de autoestima y que por mucho tiempo lidió contra los estándares de belleza porque no se sentía aceptada. O sea, tan solo para que veamos que no importa los años que ya hayan pasado, estas personas siguen teniendo traumas y aún lidian con lo que pasaron de niños. O simplemente veamos casos como los de Amanda Bynes. Así que la salud mental de los niños no es un juego, porque de verdad ven y viven cosas de niños que los marcan de por vida. Así que no hay que minimizar lo que un niño piense, lo que un niño siente, porque es importante. Y real me parte el corazón ver todas esas historias porque es algo que simplemente no merecían. Asimismo, repito lo que anteriormente ya dije, que los actores que por alguna razón no han decidido hablar de lo que les pasó en esos momentos de que fueron niños actores, no hay que presionarlos. Cada persona sabe en qué momento va a hablar, en qué momento va a romper el silencio, y si no lo hace, también está bien. Cada persona es diferente y vive su proceso de sanación de forma diferente. Así que no hay que atacar a esas personas o asumir que son malas personas por no decir nada, porque siento que la gente piensa que estas personas al momento de no hablar están encubriendo a gente mala cuando realmente hay otras razones. Por eso digo que no hay que juzgar a quienes no han hablado, no hay que centrarnos en las personas que han decidido quedarse calladas, porque recalco, cada experiencia es diferente. Y sí, sé que puede causar curiosidad el querer saber qué fue lo que pasó con todos los niños actores que formaron parte de estos programas, pero mejor hay que centrarnos en las personas que ya hablaron, mostrarles nuestro apoyo, darle visibilidad a sus historias para tratar que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y respecto a Dan Schneider, qué patética la entrevista que tuvo con Boogie o Tivo de iCarly. Se ve que esta entrevista está completamente arreglada a conveniencia de Dan Schneider, que Boogie no fue para nada imparcial, porque como dijo Alexa Nicholas ante la reacción de esta entrevista, ¿por qué te acercas a el abusador y no te acercas a las víctimas? Aparte, ¿por qué justamente ahora que a Dan Schneider le están tirando caca por todo lo que hizo, ya pide disculpas y no lo hizo antes? ¿Saben? No sé. Ya para finalizar, respecto a las otras personas asquerosas que se nos presentaron en este documental, de verdad espero de todo corazón que nunca vuelvan a trabajar con niños en su vida, que estén cerca de uno, porque me parecen súper injustas las condenas que recibieron, que desafortunadamente se nos mostró una vez más que el tener influencias, el tener poder, hace que no recibas lo que mereces, pero si al menos si estas personas no reciben la condena que merecen, pues que no vuelvan a hacerle daño a otro niño, cualquier persona en general. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Díganme qué les pareció. Como les dije, quedó muy largo, pero siento que va a quedar completo. Díganme en los comentarios qué les parecen todos estos casos. ¿Ya vieron el documental? ¿Qué les pareció? Los voy a estar leyendo. Denle like al video si les gustó para que YouTube lo recomiende, porque como les dije, es muy delicado con este tipo de temas. También suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Síganme en mis redes sociales, en todas estoy como Sofrida-SM, y por todas me refiero a Instagram, TikTok y Twitter. Muchas gracias si se quedaron hasta este punto del video, y de verdad muchas gracias porque sí está largo, y pues yo los veo en el siguiente video. Bye.